Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En tomar su lugar, por favor, incluyendo a los hermanas y hermanos de danza y alabanza también. Aleluya. Ya mañana tenemos Santa Cena, si no es molestia para usted. No, al contrario, es una gran bendición. Vamos a estar escuchando desde la mañana pastores de la misión, que el Señor frutos, evidencias de sus ministerios de una manera muy portentosa. Y mañana empezamos, ¿verdad? Y el domingo continuaremos. Quisiera hacer una oración para entrar en la consideración del tema que quiero conversar con usted hoy. Tenemos muchos temas que los hemos ido dejando pausados, pero gracias a Dios la revista que sacamos mes a mes se ha venido a constituir más o menos en una especie de libro a todos los hermanos constantemente, porque nuestro propósito de ¿verdad? Y entendemos que pues tiene que haber alguna recuperación, pues tiene que haber una recuperación para los que hacen libros, pero yo encontré que es mejor hacer la revista, nos sale un poco más barata. Hay un hermano que ofrenda una parte, la iglesia ofrenda una parte, y si pusiéramos cada revista como libro, creo que vamos 70 libros, ¿verdad? Entonces, por eso es que la presentamos, y ahí es en donde los temas que se nos van quedando en el tintero, los trasladamos a las páginas, tinta sobre página, sobre hoja, para que usted los pueda escudriñar, preguntar, y pues si surgen algunas dudas, pues abordarnos, ¿verdad? A través de los hermanos pastores y diáconos servidores. Pero yo tengo varios temas, por eso le digo que los dejamos así pendientes, pero quiero entrar en este, que me parece que es muy importante también. Así que vamos a hacer una oración y después vamos a leer unos 9 versículos de la Biblia, que no creo que sea tampoco muy agobiante, ¿verdad? Padre, sobre todo para ustedes, Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Estamos solicitando en base a tus promesas, en base a tu piedad, a tu bondad, en base a tu plan, Señor, que tú has prometido que vas a equipar y a terminar la buena obra que empezaste en cada uno de nosotros, y que tu palabra también nos has enseñado que no volverá a ti vacía. Estamos pidiéndote, Señor, que nos des un espíritu de revelación, de tal manera que esa palabra venga y nos limpie, nos lave, nos bautice, nos exhorte, amoneste, anime, Señor, equipe en el nombre de Jesucristo. Danos una palabra apostólica y profética, Señor, evangelística, pastoral y magistral, como siempre lo haces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Rey bendito. Bueno, seguramente no se puede leer en todas las, pero usted trajo Biblia también, ¿verdad? Entonces abra su Biblia en Efesios capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 1, tratando de no interrumpir mucho la lectura, pero también teniendo la libertad de hacerlo en cualquier momento. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Mire pues, lo primero que dije, ¿verdad? Que no iba a interrumpir, pero ya estoy interrumpiendo. Parecería que acá el apóstol Pablo está hablando, bueno, va a hablar muchas cosas. En el libro de Efesios se habla de lo celestial. Recuerde que el Señor había dicho: si os he hablado cosas terrenales y no comprendéis, ¿qué va a pasar cuando os hable lo celestial? Él aquí, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, empieza a hablar de cosas bien profundas, y una de ellas es lo celestial. Pero antes de entrar en eso, mire con qué nos recibe. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y ya se va a dar cuenta por qué le digo esto, por la voluntad de Dios. Y saca
esta palabrita que tiene un contenido impresionante y profundo, hermano, por la voluntad de Dios. Entonces aquí habla de muchas cosas, y de una de ellas es que él era apóstol según la voluntad de Dios y no de hombres. Es decir, no había sido nombrado ni se había autonombrado, como dicen algunos, que él lo había hecho, sino que simple y sencillamente el Señor, la voluntad de Dios era levantar un perito arquitecto que trazara los 14 planos de una construcción, así como lo hacen los arquitectos en la actualidad, y para que el edificio construido, que se iba a llamar iglesia, tuviera todas sus bases. Entonces dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Tengo la tentación de no usar lentes, pero bueno, vamos a ver. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces sigue leyendo él, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Ya ven? Aquí él empieza a hablar de cosas celestiales, pero aquí él empieza a hablar de cosas celestiales y las va vinculando con las cosas espirituales, porque dice en el verso 3 que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero en los lugares celestiales. Y hemos aprendido las 3 esferas: terrenal, espiritual y celestial. Él como que aquí habría que desglosar, desgranar todo lo que él está diciendo, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en cierto versículo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. O sea que usted no es producto de una nueva generación, ni de la chispa de la vida, ni de nada por el estilo. Usted fue planificado antes de venir. Mire, ¿sabe por qué me tomo el tiempo para decirle esto? Porque quizá muchos creen que vinieron a la tierra como tirados con onda. Quizá algunos, incluso sus padres, para mí, de una manera, perdón, hasta cierto punto llena de insensatez, le han dicho en broma, si a vos te debíamos de haber puesto Mandrake, el mago, porque habíamos tomado toda clase de precauciones para que no quedara embarazada tu mamá, y a saber cómo te colaste, manito, y aquí estás. Dando a entender con eso que los padres no planificaron que usted viniera. Y realmente, yo no sé si a usted ha tenido suficiente confianza como para platicar con sus papás y preguntarles si usted fue planificado por ellos. ¿O qué piensa usted conociendo a sus papás? ¿Lo planificaron o de repente usted, ¡chaná! Pero lo que sí le quiero decir es que aunque sus padres no lo hubieran planificado, había un plan eterno. Dale un aplauso al Rey bendito. Dice, qué impresionante. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Se sabe que usted ya estaba en el plan de Dios. No es tirado con onda. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Esta es otra buena noticia. Porque cuando Dios dijo hágase la luz, se hizo la luz. Cuando Dios dijo sepárese las aguas de las aguas, se separaron. Cuando Dios dijo descúbrase la tierra y quede lo que se llama seco y júntese las aguas en un lugar y llámense océanos, así sucedió. Cada una de las cosas que Dios dijo así sucedieron, así suceden y así sucederán. Y Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Y si en este momento no lo somos y tenemos mancha, algo va a suceder. Pero el que empezó la buena obra la va a terminar. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero tal vez te va a tomar a la manera de Naamán el sirio,
y te va a meter 7 veces zambuido ahí en el río Jordán hasta que tu piel salga como la de un bebé. No sé si así va a ser. No sé si te va a meter en el horno de fuego 7 veces calentado. Pero cuando salgas de ahí saldrás sin amarras. No sé qué es lo que va a hacer, pero de que va a terminar la obra, la va a terminar. Y de que vas a llegar a ser perfecto, vas a llegar a ser perfecto. Le duela a quien le duela y le pique a quien le pique. Dale un aplauso bien fuerte al Rey. ¿Pero por qué? Simple, porque Él se lo propuso. Si Él se lo propone, Él lo consigue. Bueno, pero sigamos porque no he llegado al punto central que quiero compartir con usted, aunque siento bien rico hablarle de esto. Y dice en amor, ahí en el verso 4 finaliza en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí aparece por segunda vez la palabra esta, su voluntad. La primera vez aparece en el verso 1 que dice que Él es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pero ahora en el verso 5 dice que conforme al beneplácito de su voluntad nos ha predestinado para que nosotros seamos adoptados hijos de Él. No podríamos ser como Jesucristo totalmente, porque a Él dice, incluso cuando lo compara con los ángeles o a los ángeles con Él, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Él es el primogénito y Él es el unigénito. Eso es bien complicado de entender esos dos términos, porque unigénito significa que es único y primogénito que es el primero entre muchos hermanos. Bueno, y entonces no se puede ser las dos cosas. Si usted en su familia dice yo soy el unigénito, quiere decir que solo usted es de hijo. Pero si usted dice yo soy el primogénito, quiere decir que tiene una marimba de hermanos. Pero Jesús es tremendo porque Él es el unigénito. ¿Cuántos creen que es el unigénito? Hijo de Dios. Y el primogénito entre muchos hermanos. Algo incomprensible para la mente humana. Pero también Él dice que cuando lo presenta al cantar los cantares, dice que Jesús es rubio y que sus cabellos son negros. En el mismo verso. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Sus cabellos negros como el cuervo. ¿En qué quedamos por fin? ¿Es canche o no? Y cuando yo empiezo a ver la descripción bíblica, dice que tiene cabello blanco. Así dice la Biblia. Dice que tiene cabello rojo, dice que tiene cabello negro y dice que tiene cabello amarillo. Pero ese no es el tema. Pero es solo para picar el zompopero. Pero sigamos leyendo acá. Los teólogos que gustan mucho de ponerle palabras difíciles para describir algo que tal vez es más difícil todavía de lo que ellos dicen, le llaman a eso la unión hipostática. ¿Saber qué querrá decir? Sigamos acá. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y ahora viene el año de la abundancia. Porque Él nos ha hecho todas estas bendiciones, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, y que tenemos redención mediante su sangre, todo lo que ya leímos. Pero dice en el verso 8, y que ha hecho abundar para con nosotros
en toda sabiduría y discernimiento. ¿Cuántos reciben abundante redención? ¿Cuántos reciben abundante perdón? ¿Cuántos reciben abundante gracia? ¿Cuántos reciben abundante sabiduría? ¿Cuántos reciben abundante discernimiento? Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Pero interesante que entonces cuando termina de decir esto, por tercera vez habla de la voluntad. Pero ahora ya no le habla como lo venía diciendo, sino que nos dice, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Entonces la voluntad de Dios es un misterio. ¡Ja! Eso es cardíaco. Ahí se lo voy a demostrar. Claro que hay una voluntad que no necesariamente es tan misteriosa, pero no deja de ser misterio. Pero es como lo que está en el atrio. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, la voluntad de Dios es esta: vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí hay una voluntad. Más adelante habla de voluntad, pero lo dice con mucha precisión. Pero aquí dice que es un misterio. Y la Biblia describe claramente que hay cosas que le fueron ocultas a la mayoría de la gente, pero que a nosotros nos las hicieron saber por su misericordia. Y aquí habla de la gracia, misericordia, conocimiento, sabiduría, discernimiento en abundancia para poder conocer el misterio de su voluntad. Ahora, mire hermano, esto está cardíaco. Ahí va a ver usted por qué. Pero espéreme un ratito. Hoy es viernes. Como parece que fue día de pago ayer o no sé cuándo, ahí andan un montón de locos echándose los últimos tragos de la noche. Entonces dejémoslos que lleguen a su casa a salvo ellos y nos dejen a salvo a nosotros. Entonces, mire cómo dice. Lo quiero repetir. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Uy, Dios mío. Solo antes de continuar, vamos a ver, estaba en el verso 9, ¿verdad? Pero solo me quiero saltar hasta el verso 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, yo lo que quisiera platicar con usted en esta noche es un poquitito acerca del misterio de su voluntad. Pero ¿por qué le leí todos los versículos? Le leí todos los versículos porque dentro de lo que nosotros estamos viviendo en este año, y señalo acá porque aquí está el año de la abundancia, lo que nosotros hemos proclamado por orden divina es el año de la abundancia. Y dentro de la abundancia, mis estimados hermanos, insisto, no está únicamente poner nuestros ojos en las cosas palpables, materiales, sino que hay otras cosas que son verdaderamente, más importantes. Claro que es bonito tener abundancia. ¿Cuánto les gustaría tener abundancia de dólares? Unos 50,000 por 8. ¿Qué haría con todo eso usted? Saber, ¿verdad? Bueno, se vuelve loco, algunos se vuelve loco. Andaría corriendo junto con los que desenfrenadamente están ahorita celebrando. Y por eso es que Dios dice, no, mejor no se los doy, ¿verdad? Pero otros que tal vez sí lo pueden asimilar, dice Dios, ok, se los doy. Pero no estamos en líos. Abundancia. ¿Para qué? Para conocer el misterio de su voluntad. Entonces miremos algunas cositas. Este es el verso que ya leí, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Pero esto nos está hablando en tiempo pasado. Pero también en tiempo pasado nos predestinó y ya nos glorificó, según dice Romanos. Y yo no me miro a mí mismo glorificado, y creo que usted tampoco se mira a sí mismo glorificado.
Pero para él ya es una cosa dada, cosa juzgada. Caso cerrado, diría alguien. ¿Verdad? Entonces, fíjese pues, mire cómo es de complicada esta situación. Cuando él le piden que nos enseñe a orar, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Ese es otro libro que yo quiero hacer de hace con 15 años y no lo hago. La oración de Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí empieza, ¿eh? Santificado sea tu nombre. Ahí sigue, ¿verdad? Pero lo siguiente que dice es, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea que dentro de la oración que él puso, porque de veras, esa es la oración que él hizo. Por eso, ¿sabe qué? Me cayó re mal a mí que a mí el Señor me tiene que ministrar y quitar tantas cosas, hermano, porque hay cosas que me caen mal. Hubo un mensaje precioso que un hombre de Dios predicó una vez, que se llamó la oración de Jabes. Se volvió tan bonito el mensaje y tan precioso que toda la gente se fue en pos de eso y se logró hacer un libro de la oración de Jabes que se convirtió en bestseller. Y lo que a mí me dio tristeza es que le han dado tanto énfasis a la oración de Jabes y que nadie le hubiera dado énfasis a la oración del Padre Nuestro. Y esta es la mera, no hay otra. Claro que a nosotros nos vacunaron contra ella, porque cada vez que usted se acusaba y llegaba ahí y decía, me acuso que cometí esto. Híjole, peor usted. El ministro que lo oía le decía, 1,000,000 de padres nuestros. Entonces usted y yo tomábamos esta oración como una sentencia, como un castigo, como una penitencia. Entonces llegábamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santo. Y por eso, entre paréntesis, no quiero molestar a nadie. Los bendigo en el nombre de Jesús. Yo no vengo a molestar a ninguno de ninguna religión, que quede bien claro. Solo le estoy explicando algunas cosas que ustedes hacen en su religión y que no saben por qué las hacen. Por eso es que usan rosario. Porque el rosario viene de la cultura asiática, lo más al este, al oriente, en donde ellos sus oraciones eran muy repetitivas para no equivocarse del número que tenían que hacer. Hacían un rosario y entonces lo agarraban una chibolita y decían su oración. Cuando la terminaban, agarraban la otra chibolita y la volvían a decir. Cuando la terminaban, agarraban la otra chibolita. Y hermano, y si el rosario tenía 1,000,000 de chibolitas, entonces 1,000,000 tenían que hacerle. Entonces ni modo, nosotros la tomamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a su reino, hágase el Señor tu voluntad. Amén. Va una, van dos, van tres, hasta que ya estuvo, ya me voy. Pero esta oración no cualquiera la puede hacer. Para empezar, la tiene que hacer solo un hijo. No la puede hacer cualquiera, solo un hijo la puede hacer. Porque como empiezas diciendo Padre, y usted no le puede ir a decir papá al vecino si no es su papá. Hola papi, ¿cómo estás? No, hermano, no, solo a su mero tata. Aunque no sea tan simpático como usted tiene que ser mi papá. Ala, pero lo manejaron con la llanta Apache ahí en las calles de la Antigua, le dice usted. Sí, pero es mi papá, dice usted. Pero en este caso es nuestro Padre. No me quiero tener mucho en eso, solo por eso le quiero decir que cómo hubiera querido hacer un libro. Padre, ese es un tema. Nuestro, ese es otro tema.
que estás, ese es otro tema. En los cielos, ese es otro tema. Pero esa es otra cosa. Pero ya en el momento cuando Él dice, hágase tu voluntad. Entonces Él nos está diciendo, cuando ustedes oren, no se olviden de pedir la voluntad de Dios. Porque no es tan sencillo como ustedes creen. Y cuando vemos su ministerio precioso, el Señor Jesucristo, su vida tan sagrada, tan linda, tan ejemplar que Él tuvo, llega al final de sus días terrenales y en Getsemaní está orando. Aquí según Lucas 22:42 y también los otros evangelios, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Paremos acá. Con respeto, pero con cierta inquietud. Este es el hombre más grande. Este es el hombre más grande que ha estado sobre la faz de la tierra. No hay otro mayor que él. Como hombre. Como hombre. No como Dios hombre. Ya como Dios hombre, pues ninguno le llega ni a las sandalias. Como hombre. No hay otro como él. Bueno, eso lo dice la Biblia, por eso lo estoy afirmando. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Sí, o sea, no es que yo me lo esté imaginando, fumando. No hay otro más grande que él. El testimonio de los que lo conocían y cómo predicaba, decía, jamás ha hablado un hombre como este. Este es el más grande. Aquí veo yo la estatura del varón perfecto, no la medida de plenitud, porque son dos estaturas distintas. La estatura del varón perfecto es llegar a la estatura que tenía el primer Adán, que el postrer Adán llegue a la estatura que tenía el primer Adán, recuperar todo lo que él perdió en aquel huerto, recuperarlo en este huerto. Pero después, la medida de la plenitud de Cristo es ella resucitado. Hacia eso nos lleva el Señor. Pero quedémonos acá. El más grande de todos está en el huerto, orando. Padre, si es tu voluntad. Ahora paremos aquí. Está en el final de su ministerio. Y no conoce la voluntad completa. ¿Cómo andaremos nosotros? Si esta es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Ese es otro problema. Él lo que está diciendo es, mi voluntad es no hacer esto. Pero yo rindo mi voluntad a tu voluntad, que no estoy muy seguro que sea esto. Chica, hermano. Y él lo había profetizado, le había dicho que era necesario que fuera a Jerusalén y que fuera entregado en manos de los gentiles y que lo crucificaran, y que ese mandamiento había tomado el Padre y que él se iba a levantar y que después al tercer día lo iba a levantar el Señor. Y él lo había predicado, le había profetizado. Y ahora está diciendo esto, el más grande. Entonces aquí es donde a mí me surge la duda, que esto es un misterio. Porque puede ser que aún en nuestros momentos de tribulaciones, nosotros, aunque andemos en los rieles de la voluntad de Dios, dudemos cuando miremos las cosas negativas. Cuando empieza a venir el sufrimiento, la escasez, porque él dejó de oír la voz de Dios. Y no hay nada más horrible que dejar de oír la voz de Dios. ¡Ja! Afortunadamente y gracias, Jesús, te bendigo en el nombre tuyo.
Bendigo a Jesús, bendigo al Padre, al Espíritu Santo. Mi corazón los bendice porque esta es una obra de sustitución. A ver si me voy a entender con esto que acabo de decir. Esta es una obra de sustitución. A ver, déjeme explicarle. Como Dios quería matar a los hijos de Elí, les dejó de hablar. Todos aquellos en la Biblia que Dios les deja de hablar es porque los quería matar. Dios le dejó de hablar a Saúl. Ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim, ni por palabra, ni por sacerdote, ni levita, ni nada. ¿Por qué? Dios lo quería matar. Dios le dejó de hablar a Israel. 325 años. ¿Y sabe qué? Por eso bendije yo al Señor cuando leí esto. Porque yo confío que a mí nunca me va a dejar de hablar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque alguien me sustituyó en eso. ¿Quién me sustituyó? Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Desde este momento, porque el Padre ya no le volvió a hablar. Ya no le habló. Padre, si es tu voluntad, ¿por qué oró 3 veces? Porque no le contestó ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Y entonces en la tercera él dijo, ok, entiendo. Pero no le contestó. ¿Por qué Pablo oró 3 veces? Acerca de su aguijón. Acerca de mi aguijón le he pedido al Señor 3 veces. Y no recibió la respuesta que él esperaba, aunque sí le contestaron diciéndole, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero aquí está Jesús que no le habla al Padre y lo llevan a la cruz. Y todavía una de sus últimas palabras, de las 7 famosas que predican cada Semana Santa, pero que son impresionantes, es cuando él grita y dice, Dios mío, ni siquiera le dice Padre ya, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese no era un reclamo. Esa era una pregunta que él dejó en el aire por 2000 o más años, para que nosotros los ministros del nuevo pacto le dijéramos a la iglesia, ¿por qué abandonaron a Jesús en la cruz y en el Getsemaní? Para no abandonarte a ti jamás, porque Él te sustituyó, porque Él no te quiere abandonar, porque Él te quiere seguir hablando, porque Él te ama, porque Él sabe la clase de hombre y de mujer que tú eres. Y óyeme bien, y que no necesariamente eres un hombre y una mujer bueno. Impresionante, sí, cuando Dios va a bendecir a la humanidad, dice, siente el aroma de la ofrenda de Noé y dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque él es buena gente. Así dice. ¿Y cómo dice? Porque su corazón es malo desde su juventud. Por eso no voy a volver a destruir la tierra, porque él es malo. Ahí voy a ver cómo hago yo para bendecirlo. Por eso yo estoy enamorado de Jesús. A mí lo primero que me cautivó del Señor fue saber que me amaba. A mí no me cautivó su poder. Yo ya sabía que él era poderoso y no menosprecio eso de ninguna manera. Pero yo sabía que él era poderoso. Y yo, siendo un 7 suelas, yo sabía que él era poderoso. Yo sabía.
Es más, yo sabía que Él había hecho el mundo. Y eso no, ni siquiera tiene un gran galardón si los demonios lo saben también. Por eso los ateos están peor que los demonios. Que dicen que no creen que haya Dios y los demonios sí creen que hay Dios y le tiemblan. Y los ateos se sienten más... Bueno, pero no me voy a meter en líos, ¿ah? Yo sabía que Dios era poderoso y que me podía aplastar como se aplasta a una cucaracha a las 3 de la mañana cuando usted la agarra, enciende la luz y se queda ahí. ¡Ups! Y ahí va la patota con la chancleta. ¡Crack! Y truena la pobre. Ay, chish, oí que dijeron algunos de ustedes por ahí, ¿verdad? Yo sabía que Él era poderoso. A mí lo que me desarmó es que saber que ese ser tan poderoso, tan grande, me amaba. Eso me desarmó. Porque según yo, yo no había sido amado. Quizá yo estaba equivocado, porque ¿cómo no me iba a amar mi madre y mi padre y mis hermanos? Pero según yo, no. Entonces, al sentirme de esa manera y huyendo en mi propia vida y yendo de aquí para allá, escapándome, y de repente alguien me detiene y me dice que hay un ser que es todopoderoso y que me ama, me hizo pedazos. Bueno, tuvo que haber ocurrido ahí un milagro con el Espíritu Santo, porque usted le puede decir a cualquiera que Dios lo ama y ese solo se hace así, ¿va? Pero eso me impactó a mí. Entonces, me sustituyó aquí también el Hijo, no solo para que no me hablara el Padre, sino que me sustituyó para que yo pudiera conocer la voluntad de Dios. Entonces viene el apóstol Pablo, le toma una fotografía por el Espíritu a esto y escribe lo siguiente. Porque aquí es en donde yo se lo puedo decir para afirmarle lo que le estoy diciendo. Por consiguiente, Romanos capítulo 12, versículo 1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, paremos aquí un momentito, paremos un momentito. Vayan al culto. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay un montón que dicen, ya por estar metido uno en la iglesia se va a salvar. No, si el ladrón en la cruz ni una vez fue a la iglesia. Ni se bautizó. Ni le dieron Santa Cena. Ni ofrendó de todo lo que se había llevado. Y se salvó. ¿O no se salvó? Claro, se salvó. ¿Sí? Entonces yo también dice, bueno, entonces lo vamos a crucificar y que le quiebren las piernas. Porque algunos esto es lo que dicen, acaban de estar metidos una semana ahí, fanáticos que caen mal religiosos ahí, zampados ahí en el parque de la industria, y solo bulla y bulla hicieron ahí, no acaban de dormir. Y ahora otra vez ahí el gran maral. Y entonces algunos, eso no es necesario. Pues aquí dice, les ruego, el apóstol Pablo, les ruego,
por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos. O sea, vayan no en el espíritu. Vamos a orar a las 5:30. Ahí los acompañamos en el espíritu. Yo desde mi cama en espíritu. No, no. Presenten sus cuerpos. Pero es que Pablo decía claramente, hermano, yo no estoy peleando esta batalla dando golpes al aire, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Sí, Señor. Bueno, entonces dice, así lo entiendo yo entonces, todo el versículo 1. Yo lo que entiendo ahí es, muchachos, vayan al culto. La paráfrasis chapina. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional tiene que hablar de razón también, de ser razonable. No se trata de una psicosis colectiva y que todos ahí entrando en trance, y el que está predicando y el que va a profetizar no se puede callar y le llegan a decir, hermano, no, es Dios el Espíritu, nadie se puede sostener ante el Espíritu. Ese no es el Espíritu. Si la Biblia dice que los espíritus de los profetas se sujeten al profeta. Si no, no diera instrucciones el apóstol Pablo donde dice, profeticen 2 o 3. Si ya usted, hermano, quiere decir que uno está con la palabra del Señor, que la va a lanzar, pero está tan racional que ya contó. Dice, va una, dice, todavía tengo oportunidad. Va 2, se me adelantó este. Pero aquí tengo la palabra todavía. Ahorita me dejo ir. ¡Pum! Se levanta el otro y dice, está la tercera, ya no puedo. Pero tenía la palabra. Era racional, era un culto racional. Si no es espiritismo, entrar en trance. Bueno, pero sigamos. Entonces, en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero mira el versículo 2, no os adaptéis a este mundo. No agarren la forma de este mundo. Que el colchón agarre tu forma y no tú la forma del colchón. ¿Así son los colchones inteligentes o no? Esos que venden, que dice que uno se acomoda, hermano, y el colchón es inteligente y no sé qué hace, pero agarra la forma de uno, el pobrecito. Pero hay otros que uno agarra la forma del colchón porque son tan duros, hermano. Los colchones que... Por eso, digo yo, ¿cómo será dormir en cama de agua? De ser... Pero si se mueve uno, me imagino que pasa toda la noche. Bueno, pero sí, mejor sigamos acá. No te adaptes al mundo. No te conviertas a ellos. ¿Por qué no fue al retiro, hermano? Estaba en el puerto, hermano. Viera que ahí vi un montón de hermanos. Ay, Dios mío, no se convierta a eso. No lo haga. Sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Pero con qué propósito? El propósito es para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. O sea, ve, haz tu culto racional, renueva tu mente con un propósito, para que sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Aquí hay algunos hermanos que tal vez están preguntando,
¿Será que Dios me va a llamar a tiempo completo? ¿Será que algún día a mí me van a lanzar a predicar la palabra, a establecer una obra, algún lugar? Y tienen esa duda. Algunos se lanzan atrevidamente sin haber oído la voz de Dios y se van. Y desde luego que no les va bien, porque aunque tenga el llamado, tiene que tener el tiempo. Esto es llamado, orden, pero también es tiempo. Si no, aunque tenga el paracaídas ahí y esté en el avión y dice, yo me tiro, ahorita me tiro. No, todavía no. No, ya me tiro, agarre paracaídas, se lo pone y se va. ¡Jerónimo! ¿Y qué si lo que se dio fue una mochila? Imagínense la mitad del camino. Dale. Jerónimo, Jerónimitito. La voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que andes con esa chica? Eso yo no te lo puedo decir. Yo te puedo orientar según los parámetros bíblicos. Realmente el que sabe es Dios. Y Él es el que te lo va a decir. No se trata que tú empieces ahí a cantar, a esa chica me la voy a conquistar. Oigan la canción que le voy a dedicar. Pum, chuchu, bum, pum, chuchu, bum. Así no es la cosa. ¿Será la voluntad de Dios que agarres tus cosas y te vayas a otro país? Claro que algún pastor de por allá dirá, amén hermano, mándelos para acá. Y yo le diría, mejor evangelizar los que están allá. No seas haraganote. Como mi maestro que yo tenía cuando estudiaba en el Instituto Nacional para Varones, Adrián Zapata. Él había sido boxeador. Así que también era muy respetado. Y nos decía, los jóvenes del Zapata. Como que le habían quebrado la mandíbula, ¿sabes? Pero no hablabas. Los jóvenes del Zapata quieren la papa pelada. Decía, ninguno le alegamos. Le vamos a andar alegando. Si era de apellido Clay. Entonces ahora hay jóvenes pastores y cristianos también que quieren la papa pelada. ¿Sabe qué me decía mi pastor? Entre paréntesis me decía, conversando en algún momento, y yo tuve la dicha de estar. Yo también fui hijo de mi padre, dice la Biblia en el libro de Proverbios, ¿verdad? Bueno, estimado a los ojos de mi madre, pero él me decía, mira vos, algunos quieren empezar como yo estoy terminando. Y yo decía, de veras, ¿verdad? Sería bonito subirme en los hombros de alguien que está finalizando y de ahí saltar, ¿va? Pero hermano, la mayoría de las veces le toca a uno también romper piedra. Si ahí es donde uno aprende. Pero volvamos al punto. No se me vaya por otros lados. ¿Será la voluntad de Dios ese cambio de empleo que vas a tener? ¿Será la voluntad de Dios? Sí, hermano, me pagan 1000 quetzales más. Es la voluntad de Dios. Sí, pero tienes que trabajar domingos
y todas las horas de culto. Sí, pero hermano, lo miro por internet. ¿Será la voluntad de Dios? Claro que uno puede razonar con su mente humana, pero lo que hay que preguntarle al Señor: a ver, Padre, ¿qué hago? ¿Es tu voluntad? ¿Sí o no? Pero la cosa no es sencilla. Si el más grande de todos nosotros, en el final de su ministerio, le preguntó al Padre: ¿es esta tu voluntad o no? ¿Cuántos quieren conocer el misterio de la voluntad? ¿Y usted, al conocer el misterio de la voluntad, iría en pos de eso? Porque ¿de qué serviría conocer la voluntad del Señor si no la vamos a seguir? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar ya en el desarrollo del tema. Y miremos qué pasa con los que conocen y hacen la voluntad de Dios. Miremos este versículo. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A ver. Diga conmigo: el que hace la voluntad permanece para siempre. Mire pues, mire. Yo le quiero recordar este versículo. ¿Nunca ha leído un versículo usted que dice: el siervo no queda en casa, pero el hijo permanece para siempre? ¿Sí lo ha leído? Y está el gran ejemplo de aquel esclavo que se enamora de la casa de su patrón, y cuando ya le toca el tiempo de libertad dice: yo no me quiero ir. Y se lo llevan a la puerta, ¿verdad? Y le oran la oreja con una lesna, y entonces se queda por siempre. Entonces ese deja, bueno, en el principio bíblico, el siervo no permanece para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Este era siervo y ya le tocaba su tiempo de libertad, pero él quiere permanecer para siempre. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Lo que quiero decir con esto es: ese siervo ya no es siervo, es hijo. Es tomado como hijo. Entonces aquí lo que está diciendo: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que está diciendo es: el que hace la voluntad de Dios deja de ser únicamente salvo y se convierte en hijo. Padre Santo. Pero aquí esto es bien complicado, pero sabroso. Le voy a leer otros versículos y lo voy a dejar en paz. Aunque usted ya se sabe estos versículos, pero yo quisiera leérselos. Vamos a ver porque cualquiera que hace voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces ahora resulta que el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, y que los únicos que permanecen para siempre son los hijos. En otras palabras, el que hace la voluntad del Padre es hijo. Según este versículo, el que hace la voluntad del Padre es hermano, hermana y madre. Entonces los que hacen la voluntad del Padre serían hijos, hermano, hermana y madre. Y hace unos días estuvimos conversando con usted de que para llegar a ser esposa, primero hay que ser hermano o hermana. Hermana mía, esposa mía. Cantar de los Cantares capítulo 4, 3 veces lo dice: hermana mía, esposa mía, hermana mía, esposa mía, hermana mía, esposa mía. Esto lo que quiere decir es que el que hace la voluntad del Padre pasa a una nueva dimensión. Entonces conocer el misterio de la voluntad es una profundidad extraordinaria. Es algo extraordinario, porque entonces te convierte en hijo, hermano, hermana, madre y esposa de Cristo. Te mete a otro nivel.
Yo quiero finalizar por causa del tiempo. El hermano del teclado, los de la alabanza vengan para acá, pero yo quiero hacerle ver este otro versículo, importantísimo. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Si este es el mismo, pues vamos a ver. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A ver, esto significa que el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre y por lo tanto es hijo. El que hace la voluntad del Padre es hermano y hermana y madre. Los que son hermanos se convierten en esposa. Entonces los que hacen la voluntad del Padre podríamos ir resumiendo que son hijos, hermano, hermana, madre y esposa. Pero ahora resulta que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino, sino los únicos que van a entrar en el reino son los que hacen la voluntad del Padre. Según ese versículo, no según yo. Ahí no está diciendo los que se van a salvar son los que hacen la voluntad del Padre. No, porque cuando usted lee San Juan capítulo 3 está diciendo es necesario nacer de nuevo para ver el reino, y es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino. Ahora resulta que es necesario hacer la voluntad del Padre para entrar en el reino. Entonces no todos los cristianos hacen la voluntad del Padre, y no todos los cristianos la harán, y no todos los cristianos entrarán en el reino. Es más, le voy a decir otra cosa. Esa no muchito me gusta decirla, y a los pastores los pone un poco nerviosos. Hasta hereje me han dicho por eso. Pero como no fui yo el que lo escribió, dice: vosotros sabéis que ningún idólatra, ni borracho, ni adúltero, bueno, y empieza a decir otro montón de cosas, heredará en el reino. Pero no dice que no se va a salvar. Entonces algunos me dicen: hermano, deje de estar diciendo eso, porque va a hacer que los hermanos se pongan a chupar. No, simple y sencillamente el que se puso a chupar no va a entrar en el reino. Pero no quiere decir que, porque es que si no la salvación sería por obras. Todos los alcohólicos anónimos se salvarían porque dejaron de chupar. Y aquí el que va a salvarse es por Cristo Jesús. Entonces esta es una evolución. Conocer la voluntad no es conocer cualquier cosa. Conocer la voluntad es conocer un misterio. Y una vez que tú conociste el misterio, empiezas a caminar en él. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Mire, hermano, déjeme así brevemente contarle. Es un poco complicado, porque aparte de que uno lo llega a conocer y uno oye, uno se tiene que arriesgar y caminar en eso. Digamos, la voluntad general no es tanto problema. La voluntad general sería la que el ejemplo, un ejemplo, pero hay como 5 versículos que dicen cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es parejo para todos nosotros. Aquí no es que aquel deba ser santo y aquel no. No, todos los que están en la primera fila tienen que ser santos, y todos los que están atrás también. Esa es la voluntad general de Dios para nosotros. Pero la individual, esa son otros 20 pesos. ¿Cuál es la individual? Digamos en el caso mío, ven el Señor y me llama al pastorado, y yo no quería. Bueno, me llamó primero a tiempo completo. Eso sí quería. Y dejé mi trabajo y todo, pero sí tuve que caminar casi sobre las aguas. Y ahora estoy a tiempo completo. Y el doctor Ríos me dice: te tenés que ir a Benecer. Ay, no, hermano, yo gracias, pero yo no voy. No, me dijo, es que yo no te estoy. Me metí un empujoncito. Es que Pablo no le decía a Timoteo si quería.
sino que lo mandaban. Así que te vas a rayar. Y otro hermano, queriendo ayudar, dijo: es que no tenemos a nadie, entonces aunque sea usted. Pero usted sabe lo que eso significa. Mire, pues el Señor me llama al apostolado hace 17 años. ¿Usted sabe lo que eso significaba para mí? Muerte. Yo sabía lo que se me iba a venir. A partir de hoy muchas iglesias te van a venir a pedir cobertura y tú no te vas a negar. Bueno, Señor, está bien. Tú lo dices, yo lo hago. Tú conocí la voluntad de Dios para mi vida. Ahora tenía que aplicarla. Ahora entro en eso y me quitan su amistad mis hermanos. Hasta la fecha, algunos. Entonces, cuando uno conoce la voluntad individual, es complicado. Porque entonces uno dice: oh, esta es la voluntad de Dios para mí, amén, está bien, aquí voy. Y le entra. Mire la voluntad de Dios para aquellos de aquella iglesia donde Dios les dice: yo conozco donde moras, donde tiene su trono Satanás. Era la voluntad de Dios que se fuera a pastorear ahí. ¿Cómo podría ser la voluntad de Dios que tú te fueras a pastorear a Irán? Que dicen que hay un avivamiento, nos contaba Fernandito. O a Irak, o a Sudán. Pero a mí, yo sé que a mí me llamaron a Guati. Yo ya descubrí eso, pero puede ser que en algún momento también el Señor me diga: bueno, mijo, vámonos de aquí. Voy a dejar a otro y te vas. Vamos a ir por otro lado. Seguime. Eso es una, imagínense, desprenderme. Yo lloraría un montón. No, digo yo, pues. O tal vez me iría alegre, va. Ya no voy a ver a esos hermanos como molestan. Pero no sería cierto, porque usted no molesta. Solo de vez en cuando, pues, pero. Pídele a Dios el conocimiento de la voluntad de Él para tu vida. Y ve en pos de eso, porque podrás entrar al reino. Podrás ser llamado hermano, hermana, madre, hijo, esposa. Y no solo eso, hay otro montón de cosas que tendríamos que conversar. Esta noche yo quisiera rendir mi voluntad. Pero eso es bien difícil, usted. Eso solo el Espíritu lo puede motivar a uno. Pero diciéndole usted a él, perdonen, ¿verdad? Tal vez los hermanos querían ministrar con otro himno, y si quieren hacerlo, yo los dejo en libertad, pero decir al Señor: yo me rindo a ti. ¿Cómo es? Yo me rindo a ti. Ahí voy bien, o tiene que ser más bajo. Todo a Cristo yo me entrego. Después decía: todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo, yo
Cuando tú eras más joven, te vestías, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas más viejo, levantarás las manos. Ese levantarás las manos significa muchas cosas. Me rindo. Vísteme como tú quieras, yo no voy a meter las manos. Confío en ti y te llevará a donde no quieras. ¿Habrá alguien aquí que se quiera rendir hoy a Cristo? Y no estoy diciendo aceptarlo como su Salvador. Ahorita le estoy hablando a todos los hermanos. ¿Habrá algún hermano que quiera decirle: yo me rindo? Ya no voy a pelear. Ya no voy a pelear contra tu voluntad. Yo me rindo. He estado cansado. Me rindo. Es lo que le está pasando a mucha gente. Incluso aún con problemas de salud. Se han enfocado tanto. Y yo te digo hoy: ríndete. Ríndete. Levanta tus manos y ríndete. Dile: me rindo. Me rindo a ti. Y si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, venga para acá y déjeme orar por usted. Aquí viene un joven y gloria a Dios por ello. Todos los que van a venir, que vengan, vamos a orar por ellos. Pero yo hoy en la noche me quiero rendir a Él una vez más. Me has derrotado. Me has subyugado. Y aquí estoy con mis manos levantadas, diciéndote: me rindo. Me rindo. Me rindo a tu voluntad. Siguen pasando algunas personas acá al frente que van a aceptar a Jesús. Si hay alguien más, véngase. Aquí veo a otra persona, una hermana, que tráigala, vamos a orar por ella. Hay alguien más, venga. Pero yo hoy tengo que orar por dos tipos de peticiones. Una es el que se está rindiendo para conocer a Cristo como Salvador personal, y nosotros que ya lo conocemos como Salvador, pero lo vamos a conocer en otra dimensión. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, gracias por esta noche tan linda. Haz un milagro en estas personas que abren su corazón para rendirse a ti. Opera el milagro del nuevo nacimiento en sus corazones, en sus espíritus. Que su alma sea subyugada por tu presencia. Y en cuanto a nosotros, Señor, levantamos nuestras manos para rendirnos a ti. Para rendirnos y decirte: Señor, tu voluntad queremos hacer. Lo primero que queremos es conocerla y queremos ir en pos de ella. Queremos entenderla y queremos cumplirla. Queremos entrar en el reino. Queremos ser llamados ya no siervos, sino hijos. Hermano, hermana, madre, esposa. En el nombre de Jesús. Díselo como una oración con música. Me rindo a
Gracias por la misericordia que nos has mostrado en esta noche, Señor. Queremos bendecirte en el nombre de Jesús, Señor. Queremos agradecerte por esa bendición, Señor. Aquí estamos, Señor. Nos rendimos delante de ti, Papito. Nos entregamos por completo, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos, Padre? Por eso en esta noche nos rendimos delante de ti, Papito. Nos rendimos en el nombre de Jesús, Padre. Y asimismo, Señor, en esta noche traemos estas peticiones delante de ti, Papito, suplicándote, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre cada una de ellas, Señor. Y que vengas, Señor, a manifestar tu poder, tu gloria, Señor, sobre aquellos cuerpos que están enfermos, Señor. Que tu palabra venga, Señor, a manifestarte sobre ellos, Señor. Aquellos que tienen necesidad de trabajo, ven sobre cada uno. Abre esas puertas de bendición, Señor. En el nombre de Jesús nos convenimos en esta hora para suplicarte por cada una de ellas, amado Dios. Y ahora, Padre, que vamos de retorno a nuestras casas, Señor, te suplicamos, Señor, que nos lleves con paz, llévanos con bendición, Papito, guárdanos, líbranos de todo peligro, de todo incidente, de todo accidente, en el nombre de Jesús. Que con esa misma bendición con la cual nos has dado en esta noche, Señor, el día de mañana nos puedas devolver a este bendito lugar, Padre. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que la gloria y la honra sea para ti en esta noche, Señor. Amén y amén, amado Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Solo le voy a pedir a los